Menos bla 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 y más realidad. El rollo de Mauricio Marino es coordinador nacional de la organización civil Nosotros y traen una campaña muy interesante para este proceso electoral. Mauricio, qué gusto saludarte en el programa, ¿cómo estás? A mí me da mucho gusto saludarte en y fuera del programa, Diego. Bueno, oye, a ver, platícanos, ¿de qué se trata esta campaña? Pues es la campaña que falta, le hemos llamado, porque no va por votos, no va por cargos, no es una campaña política electoral, pero sí es una campaña política que está llamando a la conciencia, que está llamando a la defensa de los derechos. Tal como acabo de escuchar en el programa, pues buena parte de la sociedad mexicana estamos muy preocupados por la vulneración sistemática de los derechos más elementales, los que permiten vivir a seca, ¿no? La seguridad, estamos preocupados por la salud, estamos preocupados porque no hay una política de cuidados. Más de la mitad de la población en México necesita algún tipo de cuidado por su edad, por su discapacidad, porque son niñas, niños o adolescentes, porque están enfermos. En fin, más de la mitad, según los datos ¿Más de la oficiales, mitad de los mexicanos? sí, según los datos del censo INEGI 2020, 50.2% de las personas están en situación de necesitar cuidados de un tercero. O sea, no pueden autoabastecerse para vivir, sea por, repito, su edad, porque son muy jóvenes o muy viejos, o porque tienen algún tipo de limitación. Y la cifra se incrementa a casi el 60% si tomas en cuenta los hogares. O sea, 6 de cada 10 hogares tienen al menos una persona en situación de ser cuidada por alguien más. Y pues no existe ninguna política de cuidados. Hay mucha gente, además, Diego, que ha venido perdiendo su ingreso. Estas son otra vez cifras muy conocidas, que las dio a conocer hace poco el Coneval. Otra vez, la pandemia nos ha pegado duro y ahí pues los cálculos difieren, pero entre 7 y 10 millones de personas, 7 y 10 millones de personas, subrayo, que se han quedado sin ingresos, que han bajado ya de la línea de lo básico para sobrevivir. Eso habla de hay una vulnerabilidad básica, Mauricio. Si uno ve el histórico, la pandemia, que no fue tan fuerte en términos, digamos, como la hora de 2009, 2010, hizo que perdiéramos en un año todo lo que se había avanzado en reducción de pobreza en los anteriores 8, y otra vez vamos para abajo, pero sin haber nunca recuperado los niveles de 2010. Exacto, pero además quienes todavía conservan sus trabajos, pues están perdiendo ingresos a pesar de conservar trabajos. Es un puñado de personas privilegiadas que en medio de estas dos crisis, la económica y la de salud, y yo añadiría la de salud mental, que ya es también oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, Diego, como tú sabes, pues ha además creado problemas muy fuertes en el seno familiar, porque son las mujeres las que han tenido, para no variar, que asumir la mayor parte de la responsabilidad de la familia. Son las que tienen que cuidar la casa, y esto también está documentado. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, Diego, estas 5 que te he mencionado, añadiendo además una que le preocupa mucho al movimiento en el que participo, Nosotros, se llama Nosotras o Nosotres, dile como tú quieras, la tercera O tiene una X, para ser nombrada como cada quien se adscriba en términos de género. Pero nos preocupa mucho el discurso de odio y el de encono que está reproduciéndose cada vez más. Ya no estamos escuchándonos, o nos escuchamos cada vez menos en términos de los argumentos, de las ideas. Casi siempre se califica o se descalifica en función de quien emite el mensaje, no del mensaje en sí mismo. Entonces hemos perdido capacidad de diálogo. El ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, que preside el Consejo Asesor de este movimiento, decía el domingo pasado, apenas empezó esta campaña que falta el domingo pasado, no
no ayer, sino de ayer en 8. Sí. El 21 de febrero empezó la campaña que falta, y ahí en la Asamblea Nacional Extraordinaria que celebramos, por cierto, no es un partido, Diego, ni quiere ser partido. Sí, es un movimiento, ¿no? Mauricio. Es un movimiento no electoral, incluso tuvimos que pelear, por cierto, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuestra identidad no partidista, no ir por votos, no ir por cargos, pero sí reivindicar el contenido sustantivo de la política como la organización colectiva de los ciudadanos. Oye, para Mauricio, una vida mejor. Una pregunta. ¿A quién va dirigida esta campaña? Soy Alejandro Sierra, encantado que estés aquí con nosotros. Perdóname, no te No, discúlpame. Al contrario. A ver, ¿a quién va dirigida esta campaña? Porque evidentemente necesitas tener un nicho. Hay un grupo de personas que están como hipnotizadas en relación a lo que está planteando el gobierno de la República, que tiene que ver mucho con tus argumentos que estás planteando ahorita, como que no despiertan, lo digo porque el objetivo es hacer una toma de conciencia en relación a lo que está pasando. ¿Serían las clases medias a las que fuera dirigida esta campaña? Y dos, ¿cómo le hacemos en conjunto para tratar de empatar por lo menos la hondanada y la inversión de comunicación que tiene el gobierno federal precisamente con el otro discurso, Mauricio? Gracias, Alejandro. La segunda pregunta no sé cómo contestártela, te lo confieso, porque no es además el objetivo de esta campaña que falta. Pero la primera sí, con muchísimo gusto. Este movimiento tiene ya un lustro de vida. Nació a finales del 2016, se formalizó al principio de 2017. Y desde entonces para acá ha tenido contacto con personas en situación de vulnerabilidad especial. Por ejemplo, fue nosotros o nosotras quien promovió los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Afortunadamente avanzamos, pues, no todo lo que hubiéramos querido, pero sí logramos que se modificaran las normas jurídicas que prácticamente esclavizaban el trabajo del hogar, formalizaban en la ley ese esclavismo. Gracias a la organización de nosotros con el sindicato que potenciamos de trabajadoras del hogar, el único que hay en el país, pues logramos ese cambio en el Congreso de la Unión, y ahora estamos llamando a que se reconozcan las trabajadoras del hogar como trabajadoras que tienen derecho a la protección social, a la jubilación, a las guarderías, en fin, que tienen todos sus derechos laborales protegidos. Lo mismo hemos hecho y estamos haciendo con los trabajadores digitales, Alejandro. Digitales es una forma elegante de decirlo. En realidad son todas estas personas que reparten cosas a partir de plataformas digitales y que no tienen tampoco ningún reconocimiento laboral. Es más, a veces tienen que pagar por trabajar, poniendo su vida en riesgo, su pequeño patrimonio, una bicicleta, una motocicleta. Estamos promoviendo la creación del sindicato de trabajadores de plataformas digitales. Nosotros fue quien metió desde el sexenio de Peña Nieto a la agenda pública, y lo digo con mucho orgullo, Alejandro, el tema del desabasto de medicamentos para las personas que padecen enfermedades crónicas y en algunos casos muy delicadas como VIH, como cáncer, como fibrosis quística, como diabetes, etcétera, hepatitis. Todos estos grupos se han venido organizando de pacientes y han venido creando la plataforma Cero Desabasto. Está en las páginas, y gracias a eso nosotros ha venido entregando estos reportes, estoy seguro que ustedes conocen, que han sido muy conocidos públicamente, del desabasto de medicamentos, y seguimos en esa batalla. De hecho, con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que afortunadamente se sumó a esta causa, pues hemos además venido estudiando la cadena de desabasto de medicamentos, y dicho sea de paso, la enorme corrupción que ha habido en esa cadena de... No sé si estoy contestando, Alejandro, es a la gente que está teniendo problemas serios de vulneración de sus derechos. Hemos además trabajado fuerte con los damnificados de la Ciudad de México. Nosotros preside el Consejo Consultivo de la Reconstrucción, después
de Sí. los sismos del 2017. Oye, Mauricio, se nos está acabando el tiempo. Perdón. Si alguien quiere vincularse a la plataforma de nosotros, ¿dónde te encuentra? ¿Dónde los encuentra ustedes? Bueno, puede teclear nosotros.org. Solo les ruego que cambien la tercera O por una X. Por una X, nosotros, digamos. No, nosotros, porque Sí. nosotros se lleva la X al final. Sí, exacto. La tercera O es una X. Nosotros.org, ahí viene la campaña que falta, viene la proclama que leyó Katia D'Artigues de la Asamblea Extraordinaria, viene el discurso del ingeniero Cárdenas, viene toda la Asamblea, viene todos los documentos, y vienen los colectivos a los que cada uno se puede y ojalá se sume. Invitadísimo a que durante la campaña estemos contrastando el contenido de las campañas con la plataforma de nosotros. ¿Te parece? Me parece que hay que combatir el discurso de odio, que tenemos que bajarle 3 rayitas al pleito, porque esto se puede poner muy feo. Mauricio, muchas gracias por estos minutos. Se nos fue rapidísimo el tiempo, pero comprometidos a volver a platicar contigo de este tema que está padrísimo realmente. Felicidades. Gracias a ustedes, les abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta muy pronto.